Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí con el doctor Javier Castro Rosas, eh, un gran investigador en el área de la microbiología que ha hecho grandes aportes. Vamos a hacer una serie de preguntas. Primero que nada, gracias por su tiempo, Doc. Gracias por permitirnos hacer esta entrevista. Y bueno, eso. Doctor, queremos saber cuál es el procedimiento para la obtención de sus cepas microbianas. Sí, bueno, pues antes que nada agradezco la invitación a esta entrevista. Me presento, soy el doctor Javier Castro Rosas, profesor investigador del área académica de química de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Trabajo desde hace casi ya 20 años en el área de microbiología e inocuidad de los alimentos. Y bueno, tenemos diferentes proyectos en el área de microbiología. Uno son trabajando con alimentos y otro con bacterias del ambiente. Para el caso de los alimentos, lo que hemos hecho es analizar alimentos de los que comúnmente estamos consumiendo, tanto procesados como crudos, y determinamos qué tipo de bacterias que nos hacen daño se encuentran. Y bueno, hemos encontrado presencia de bacterias que nos enferman, que nos provocan daño en los alimentos. Bacterias conocidas como Escherichia coli, productoras de enfermedades. La Escherichia coli es una bacteria que vive de forma natural en el intestino del ser humano y de muchos otros animales. Pero hay algunas bacterias de este grupo, de este género y especie, un grupo muy pequeño, menos del 1.1%, que se han hecho patógenas a lo largo de la historia. Entonces esas están presentes en los alimentos y pueden enfermarnos. Desde una simple diarrea hasta la muerte. Entonces hemos encontrado que esas bacterias se encuentran presentes en los alimentos que estamos consumiendo. Una variabilidad dependiendo del tipo de alimento que puede ir del 10% de presencia hasta 70%. 10% por ejemplo en cilantro, hasta 70% hablando de carne cruda. Hemos encontrado este tipo de bacterias, pero también otras conocidas como salmonela. Estas bacterias, nos pueden provocar daño, pero algo también importante, que estas bacterias muestran resistencia a los antibióticos. Pueden ser resistentes desde 5 antibióticos hasta 18 antibióticos. Entonces, eso nos habla de que no solamente son peligrosas porque nos causan daño, sino porque ahora son resistentes a antibióticos. Ese es un grupo de bacterias que hemos aislado. Otro tipo de bacterias que hemos aislado son bacterias, benéficas para la actividad del ser humano. ¿En qué sentido? Son bacterias que se encuentran en alimentos fermentados y estas bacterias nos protegen en contra de estas bacterias que nos provocan daño. Y estas bacterias se conocen como bacterias probióticas, se encuentran en muchos alimentos. Y estas bacterias ya hemos aislado algunas de los alimentos, hemos demostrado que producen un efecto benéfico en el ser humano, protegiéndolo contra enfermedades, y ya estas bacterias estamos utilizando para producir ahora alimentos como quesos, yogur y otro tipo de alimentos fermentados. Y tenemos en mente todavía otro tipo de alimentos que la bacteria no va a producir ese alimento, participar en la producción, pero esta bacteria la podemos incorporar para que posteriormente llegue al ser humano a través de diferentes alimentos, como cuáles. Hemos visto que puede sobrevivir hasta medio año estas bacterias en chocolate, por ejemplo, o bien en helados, estamos produciendo helados. Y así como eso, diversidad de alimentos que podemos incorporar estas bacterias. Es por hablar un poco de las bacterias con las que estamos trabajando. Yo quisiera preguntar, ¿cuál es el proceso para aislar estas bacterias? ¿Cómo es que, no sé, o por ejemplo, cuando yo quiero identificarlas, caracterizarlas, ¿cómo es que lo hace para sus respectivas investigaciones? Sí, ya hay técnicas reportadas en diferentes artículos o en libros o en manuales que debemos seguir para identificar una bacteria. Desde cómo aíslo, desde más atrás, cómo proceso la muestra, después cómo obtengo esas bacterias, cómo las separo y después cómo determino qué tipo de bacteria es. Entonces se conocen en general como técnicas de aislamiento e identificación. Generalmente tengo que utilizar lo que se conoce como medios selectivos.
un medio que permite el crecimiento de solo cierto tipo de bacterias. Si yo quiero aislar una bacteria que causa daño y sospecho que hay esta que les decía, Escherichia coli, utilizo un medio de cultivo selectivo para ese tipo de bacterias. Cuando digo selectivo no quiere decir que va a crecer solamente esa bacteria. Es difícil tener un medio que nos permita solamente el tipo que queremos, ¿no? Crecen muchas que se parecen a ella, pero de 1000 diferentes que podemos tener en un alimento, en el cultivo van a crecer 10 diferentes, entonces con eso ya logramos un gran avance. Después de eso, ahora hay medios que me permiten diferenciar, entonces son medios selectivos y diferenciales. Digo, pues aquí esta bacteria debe de crecer de esta manera, y si hay colonias que se parecen a la que reporta la técnica, pues esa es posiblemente la que yo busco. Si no está con las características que busco la bacteria ahí, pues no es. Si hay una que tiene la característica, lo que hago ahora es la tomo y le hago una serie de pruebas. Pueden ser pruebas que conocemos como bioquímicas. ¿A qué me refiero con esto? Determino cómo es el comportamiento de la bacteria metabólico, es decir, si utiliza azúcares, qué tipo de azúcares, qué produce a partir de los azúcares, si utiliza proteínas, qué tipo de aminoácidos utiliza, si produce algún compuesto como el ácido sulfúrico o no, si produce mucosidad, en fin, diferente comportamiento metabólico, se le llama por las bioquímicas. Y con eso ya tengo más información para conocer si me encuentro con la bacteria que busco, con alto nivel de probabilidad. Con el comportamiento metabólico también es difícil que yo pueda determinar si la bacteria que busco es esa o no, porque hay muchas bacterias que crecen en esos medios, les decía, que además tienen un comportamiento metabólico semejante, que tienen características de crecimiento en un medio cultivo semejante. Entonces, con todo eso, aún así, es probable que se encuentre la bacteria que busco, pero no tengo la certeza al 100% para decir que es. ¿Cómo puedo saber si es o no? Hay pruebas que nos permiten confirmar, son pruebas confirmatorias, desde relativamente sencillas como utilizar anticuerpos. Son anticuerpos que se obtienen a partir de otros animales, como pueden ser conejos. El conejo lo infecto con la salmonela que quiero, o la E. coli que quiero, o la bacteria que quiero identificar, hago que produzca anticuerpos, los separo, y ya sé que tengo esos anticuerpos que van a detectar esa bacteria que quiero. Entonces, si del alimento obtuve una colonia que es presuntiva, o un comportamiento en el medio de cultivo semejante a la bacteria que busco, su metabolismo es semejante,